Pues en esta tercera parte del curso vamos a ver los modelos de regresión. Entonces ustedes han escuchado acerca de la estadística multivariada y eso se refiere a todos aquellos procedimientos en los cuales yo estoy relacionando una variable respuesta con múltiples variables independientes. En la charla anterior analizamos la relación que había entre una variable independiente y una variable dependiente. Aquí tenemos varios factores o variables independientes. No existen los modelos de regresión que son parte de esa estadística multivariante. Vamos a ver la regresión lineal múltiple, la regresión logística y la regresión de Poisson. Existen muchos más modelos de regresión, pero para fines de este curso solo vamos a ver estos tres que se utilizan bastante en los análisis en ciencias de la salud. Y bueno, nos preguntamos qué son los modelos de regresión. Estos modelos estadísticos, en primer lugar, como les había comentado, complementan el estudio de los métodos estadísticos descriptivos, realizando la explicación de los fenómenos con base a las variables consideradas independientes. Al igual que las pruebas de hipótesis, buscan explicar no solo lo observado en la muestra, sino aventurarse a dar conclusiones acerca de la población de donde se extrajo la muestra. Y de esta forma vamos a tener dos aplicaciones de los modelos de regresión. Una aplicación es la explicación puramente explicativa. Si yo estoy estudiando un evento como la mortalidad en pacientes con coronavirus, podría utilizar un modelo de regresión para determinar cuáles son las variables que están asociadas a la mortalidad en estos pacientes. Y esto es el nivel explicativo. Y existe el otro nivel que es el nivel predictivo. Cuando utilizamos regresión logística, por ejemplo, nosotros podemos determinar si estamos evaluando veamos complicaciones de pancreatitis en un grupo de pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos. Esas variables explicativas, si están o no presentes, nos van a poder permitir predecir qué tan probable es, por ejemplo, que una persona tenga complicaciones, una persona con pancreatitis, o que esa persona pueda fallecer. Si estamos incluyendo variables como los valores de lactato sérico, ¿verdad? En función de determinados valores de lactato sérico, nosotros podemos hacer una predicción de qué tan probable es que esta persona fallezca. Ahí están esas dos implicaciones de los modelos de regresión. Una implicación que es puramente explicativa, saber qué variables se asocian a un fenómeno en particular, y la otra que es predictiva, dado que se encuentran presentes o no una cierta cantidad de características, porque lo estamos abordando desde el punto de vista multivariante, qué tan probable es que una persona pueda fallecer, por ejemplo. Los modelos de regresión entonces son modelos que nos van a permitir generar predicciones y explicaciones de las relaciones entre variables de respuesta y las variables independientes. Y a estas variables independientes en los modelos de regresión nosotros le podemos llamar también variables predictoras o variables explicativas, dependiendo del fin con el que hayamos nosotros creado nuestro modelo de regresión, si va a ser solo explicativo o si va a ser predictivo. Una característica imprescindible de estos métodos es que presentan una función matemática explicativa, esto es una ecuación. Podemos contar con ecuaciones tan sencillas como, por ejemplo, una ecuación de la recta, donde el comportamiento promedio de una variable cuantitativa que va a ser independiente está dado por una relación lineal con sus predictores. Entonces, en este modelo, que es una ecuación de la recta, por ejemplo, tenemos A más tenemos acá entonces una relación sencilla, un intercepto, ¿no?, es el valor de origen de donde sale esta recta,
una pendiente, que sería la inclinación de esta recta, y vamos a tener una variable explicativa, que va a ser nuestra variable, perdón, esta es la variable dependiente, y esta es la variable independiente. Algo tan sencillo como esto entonces es una función matemática que nos va a servir para indicar cómo se está modelando esta respuesta. Esta respuesta va a ser de tipo cuantitativa y esta que está acá pues también va a ser cuantitativa. Los otros modelos se conocen como modelos univariantes o bivariantes. Esos son los modelos que se estudiaron anteriormente. Estos modelos no generan una ecuación explicativa y debido a su alcance y limitaciones cada vez se utilizan menos. Por lo tanto, uno va a encontrar en un artículo, en un paper, va a encontrar que al evaluar la asociación de una variable de interés, sea esta mortalidad o los valores de presión arterial sistólica y diastólica de un grupo de pacientes, la relación que se va a evaluar con sus posibles variables factores va a ser a través de un modelo de regresión multivariante. Y como les había dicho, se van a llamar a estas variables independientes explicativas o predictores. Algunos modelos de regresión más usuales los tenemos acá en este cuadro. Y bueno, vemos que aquí se está haciendo una clasificación en función del tipo de variable. Esta es la variable dependiente, perdón. Y estas van a ser las variables independientes. Entonces aquí tengo yo los ejemplos de las variables independientes o predictores y la variable dependiente. Así se va a clasificar. Si mi variable dependiente es una variable numérica, podría ser índice de masa corporal, presión arterial sistólica, valores de bilirrubinas totales, vamos a elegir un método que se llama como regresión lineal. ¿Verdad? Entonces aquí estoy hablando de regresión lineal múltiple porque yo supongo que voy a tener más de una variable independiente. Pero según la distribución de la variable de respuesta, esta nota que tengo acá, se pueden utilizar otros diferentes modelos. Podrían utilizarse modelos lineales generalizados, podrían utilizarse también regresiones no lineales y regresiones no paramétricas. Eso va a depender del comportamiento. Pero en general hablamos acá de modelos de regresión lineal múltiple. La escala de medición de esta variable dependiente pues, puede ser una escala de razón y de preferencia una variable que sea continua, o sea que tenga decimales. Los predictores pues pueden ser de todo tipo. Puede ser un predictor cuantitativo, como es este ejemplo. Aquí estamos evaluando la concentración de un medicamento, de un principio activo en una solución después de que han pasado 365 días que se ha dejado esa solución en un anaquel. Y esa es una variable numérica de razón. Nuestro predictor, un ejemplo cuantitativo sería la concentración de los excipientes que están en esa formulación. Y un predictor cualitativo podría ser el tipo de envase en el que se almacena esa solución. Entonces vemos que hay tanto variables que pueden ser cuantitativas como cualitativas. Luego veamos otro ejemplo de regresiones que sería este caso. Estoy hablando de una variable numérica, pero es una variable discreta, como pueden ver. El número de abortos en embarazadas podría ser el número de hijos de una persona, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, al ser una variable de tipo discreta, no podemos utilizar una regresión lineal múltiple. Sobre todo si son eventos poco frecuentes, nosotros podemos optar por elegir lo que se conoce como regresión de Poisson. Un buen ejemplo es lo de los abortos. Entonces, en nuestro contexto actual de salud pública mundial, ya los abortos son eventos poco frecuentes en comparación a como eran hace 100 años, por ejemplo. Entonces, este evento, que es un conteo
y que es poco frecuente se puede modelar a través de una regresión de Poisson. Y lo mismo, los predictores podemos incluir predictores cuantitativos como la edad de la madre, o si recibió atención prenatal o no la recibió, que es una variable categórica, como ustedes pueden ver. Si tenemos otro tipo de evento, como la muerte, si se dan cuenta, la muerte ahora es una variable, ya no es cuantitativa, sino que es categórica. Es una variable nominal, dicotómica, una persona está muerta o no. ¿Y cuál es el modelo de regresión que podemos usar? Pues este lo han usado ustedes en algunos de sus estudios, la regresión logística dicotómica. De hecho, los han utilizado más que este o que la regresión de Poisson. Si yo quiero predecir si un paciente con pancreatitis, por ejemplo, ha presentado o no complicaciones, pues, y quiero determinar cuáles son los factores que podrían estar asociados, por ejemplo, las variables del laboratorio que nos podrían estar haciendo una predicción, todo eso se puede modelar a través de regresión logística, pero la regresión logística puede ser al menos de 3 tipos diferentes. Esta es dicotómica porque la respuesta es dicotómica, entonces murió, sí o no. Sin embargo, yo puedo tener otro tipo de respuestas, por ejemplo, los efectos adversos de la aspirina, que pueden ser diferentes. Una persona podría presentar este o este otro. Ya no es una variable dicotómica, pero sigue siendo una variable nominal, es decir, una variable categórica. Para eso se usa algo que se conoce como regresión logística multinomial. Si podemos predecir eventos que pueden tener más de 2 categorías, entonces vamos a elegir la regresión logística multinomial. Pero si nuestra variable es una variable que sigue siendo categórica pero ordinal, como podría ser el grado de hipertensión, ¿verdad? O el Child-Pugh, si tenemos esas variables, la regresión logística que vamos a aplicar es la regresión logística ordinal. Son modelamientos que tienen alguna relación con la regresión lineal múltiple y la regresión de Poisson, porque estos se conocen como modelos lineales generalizados. Hay otros métodos para poder modelar estas variables que son más complejos, y aquí estoy hablando de los más sencillos. Si lo que nosotros tenemos es un evento en el cual se está evaluando también el tiempo que ocurre, o sea, el tiempo al evento, esos son los que ustedes han escuchado que se les llaman estudios de supervivencia, y nuestra variable es una variable compleja en el sentido que va a ser una tasa. Nos va a dar información de si ocurre o no el evento y en qué tiempo ocurre. Muchas veces en los estudios, eso se aplican en estudios longitudinales. Se sigue un grupo de pacientes, por ejemplo, con cirrosis, y uno quiere saber a partir del diagnóstico en qué momento se va a clasificar a ese paciente como Child-Pugh C. Entonces, ese tiempo que se cuenta a partir del diagnóstico, se da un seguimiento y puede ocurrir o no el evento en el tiempo que le demos de seguimiento. Eso se conoce como estudios de supervivencia, y el modelo de regresión que podemos aplicar acá es la regresión de Cox. Hay otros ejemplos que ustedes se les que podrían imaginar y que no estén contemplados en estos modelos. Estos son, en cierta manera, los modelos más sencillos, los modelos más usados. Pero hay otros modelos que no están incluidos acá que también son bastante utilizados. Entonces, esto es como que lo más simple. Veamos entonces cuál es la regresión lineal múltiple. Ya adelantamos en decir que una regresión lineal múltiple es aquella en la cual la variable dependiente va a ser cuantitativa, y nosotros vamos a tener nuestras variables independientes, las cuales pueden ser una combinación de cuantitativo con cualitativo. Por lo menos debe de haber una variable cuantitativa predictora para poder aplicar este modelo, ¿verdad? Entonces se podría simplificar el análisis, y esto tiene alguna relación con la correlación simple. Se quiere predecir el porcentaje de grasa según pliegues a través del porcentaje de grasa según bioimpedancia y según sexo. Lo primero será hablar de cuáles son las variables dependientes. Entonces nosotros tenemos
que mi variable dependiente es una variable cuantitativa. Y esta variable va a ser el porcentaje de grasa según pliegues. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues muchas veces cuando se da seguimiento nutricional a las personas, se evalúa el porcentaje de grasa a través de este método que se considera más exacto que cualquier otro, que es a través de pliegues. Pero ustedes saben que para poder trabajar con pliegues se requiere que la persona sea bastante experimentada en tomar los pliegues y se requiere un espacio suficiente donde la persona pueda quitarse la ropa, ¿verdad? Entonces se quita la ropa y ahí se hace todo eso. Una forma de que podemos evitar todo esto es a través de nosotros utilizar las balanzas de bioimpedancia. Entonces, si se puede calcular el porcentaje de grasa a través de bioimpedancia con una balanza, nosotros podemos hacer un modelo de regresión y vamos a tomar aquí también el sexo de los pacientes, y otra variable podría ser la edad de los pacientes. Estos son todos los predictores que podríamos utilizar en esa variable, en esa investigación. Si yo hago un estudio que tiene tantas observaciones, por ejemplo aquí en la columna que le voy a llamar Y, pongo el porcentaje de grasa según pliegues, pues voy anotando aquí esos valores, pero a la misma vez le estoy evaluando a estos pacientes tomando el porcentaje de grasa según bioimpedancia. Entonces ahí está ese valor. La variable X2 va a ser, por ejemplo, el sexo. Entonces aquí digo si es hombre o si es mujer. Y aquí estoy pensando en mi base de datos, ¿verdad? Y luego la tercera variable es la edad de estas personas. Bueno, entonces yo me pregunto, si ya hice este estudio, yo puedo predecir en el futuro el porcentaje de grasa según bioimpedancia cuando yo evalúo a esta persona únicamente con una balanza. Pues sí se puede, porque esto nos va a generar una ecuación de la recta que nos va a decir el promedio del porcentaje de grasa según pliegues va a ser igual a un valor A, que es un intercepto, es una constante, más una pendiente para la X1, que la X1 es el porcentaje de grasa que se obtiene en la balanza Tanita, por ejemplo, más otra pendiente que es la pendiente número 2, que está relacionada con el segundo predictor. ¿Y el segundo predictor cuál es? Es el sexo del paciente. Y finalmente, si yo incluí esa variable que sería la edad, entonces es una tercera pendiente para esta ecuación de la recta que está asociada al valor que va a tomar en determinado momento y en un paciente en particular la edad, ¿verdad? Entonces yo puedo predecir el promedio. Esto me permite en el futuro pues no tener que utilizar el método de los pliegues, dependiendo de qué tan bueno sea este modelo que obtuve a través de una investigación. Entonces, para seleccionar esas variables que se van a incluir en un modelo de regresión lineal múltiple, yo en el ejemplo anterior utilicé la edad, el valor que me daba el porcentaje de grasa según la bioimpedancia y también era el sexo. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿debo de incluir también el índice de masa corporal? Eso va a depender si en la literatura se han estudiado esos predictores. Ustedes lo han hecho muchas veces cuando están planificando una de sus tantas investigaciones que han realizado. Eso tiene que ver mucho con si hay una explicación biológica que sustente el hecho que esa variable se pueda incluir en ese modelo. Y lo otro tiene que ver con métodos puramente estadísticos. Uno de los métodos consiste en evaluar si hay alguna relación inicial entre la variable considerada como posible predictora y variable respuesta. ¿Y qué podemos utilizar ahí? Bueno, pues algo tan sencillo como las pruebas con las que trabajamos en la clase anterior. La prueba de T-Student podría ser un análisis de varianza o una correlación, ¿verdad? Entonces,
Esas pruebas nos sirven para determinar si una variable se puede incluir en un modelo de regresión lineal múltiple. Otras formas de determinar qué variables se van a incluir se basan en determinar la bondad de ajuste. Bueno, no es que sea otra forma de evaluar esto, ¿verdad? De hecho, cuando uno está haciendo una regresión lineal múltiple, hace una combinación de estos métodos, de estos tres que están acá. Uno evalúa de forma primaria qué variables están relacionadas de forma univariante, por ejemplo a través de una prueba de T. Yo quiero saber si una variable cualitativa, como podría ser el sexo, se relaciona al porcentaje de grasa de pliegues. Bueno, entonces utilizo una prueba de T. Si quiero saber si realmente hay relación entre la edad, que es una variable cuantitativa, y el porcentaje de grasa según pliegues, voy a utilizar una correlación de forma inicial. Luego aplico lo que se conocen como pruebas de bondad de ajuste. ¿Y qué son las pruebas de bondad de ajuste? Son aquellas pruebas que me dicen qué tan bueno es el modelo para explicar los datos que utilicé en mi muestra. Entonces ustedes se recordarán que han visto en los artículos de revista el coeficiente de determinación, el R cuadrado que le llaman. Eso también hay un coeficiente que se aplica a la regresión logística y así. Entonces eso es la bondad del ajuste. Y hay otras pruebas específicas de bondad de ajuste, no solo esas. ¿Qué tanto nos permite explicar este modelo? Las observaciones con las que estamos trabajando en nuestra investigación, eso es bondad de ajuste. Y por otro lado hay otro criterio que se llama parsimonia. ¿Y qué es la parsimonia? Si yo tengo dos formas de explicar algo, obviamente voy a elegir la forma más sencilla. Entonces, si yo tengo modelos que uno tiene 4 variables y el otro tiene 3, y los dos me proporcionan la misma bondad de ajuste, entonces voy a elegir el modelo que solo tiene 3 variables predictoras, porque es un modelo más sencillo. ¿Tienen alguna duda o pregunta o inquietud hasta este punto? Les pregunto. No, en este momento no. Ok, bueno, entonces vamos a ver más adelante algunos ejemplos, no los ejemplos de la parte práctica, sino que los que incluí en esta presentación. Ya hablé de bondad de ajuste, aquí voy a dar algunos detalles adicionales. El coeficiente de determinación en cierta manera se parece al coeficiente de correlación. Está muy distante desde el punto de vista estadístico para qué sirve, pero al final nos está hablando para una regresión qué tan bueno es un modelo. Este coeficiente va a tener valores que van de 0 a 1, ¿ya? Y dado que es un valor R cuadrado, nos está diciendo de que es el cuadrado del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, como vimos en la clase anterior, ese tiene valores de -1 a +1. Pero al ser el cuadrado de ese coeficiente, solo puede adoptar valores positivos que van de 0 a 1. Si un modelo de regresión nos da valores de coeficiente de determinación que están cercanos a 1, nos está diciendo que ese modelo es muy bueno para predecir nuestra variable de respuesta en función de los predictores que hayamos elegido. Pero cuando estamos hablando de fenómenos biológicos, nosotros vamos a pensar en coeficientes de determinación que consideremos buenos cuando esos coeficientes de determinación son mayores a 0.5 o a 0.6. Obviamente que un coeficiente de determinación de 0.3 es un coeficiente malo. Nos está diciendo que ese modelo de regresión no es bueno para predecir nuestra variable de respuesta en función de los predictores que tenemos o la muestra con la que contamos. Bueno, entonces algo por arriba de 0.5 o 0.6 está bien. También hay otra prueba que se conoce como el análisis de varianza, que ya les he hablado de ello en la clase anterior, pero aquí se utiliza para evaluar si el modelo explica la variabilidad y por lo tanto sirve para realizar predicciones. Este nos va a dar un valor P, ¿verdad?
nuestro modelo de regresión nos va a dar el valor P de un análisis de varianza que tiene como hipótesis nula que el modelo no explica la variabilidad y por lo tanto no sirve para realizar predicciones. En un modelo de regresión se debe de rechazar esta hipótesis nula para decir que nuestro modelo es bueno. Está también la prueba de hipótesis de las pendientes poblacionales. Una ecuación de la recta pues no es más que esto que está acá. Este ángulo que tenemos acá es nuestra M o nuestra pendiente. Y nuestra M puede ser igual a 0 o diferente de 0. Este caso que tiene una inclinación, ¿verdad?, es una pendiente diferente de 0. Y este caso en la cual no hay una inclinación, nuestra pendiente va a ser igual a 0. Cuando esto ocurre, tenemos entonces que se acepta la hipótesis nula. El modelo con el que contamos no sirve para hacer predicciones. Lo vemos de una forma sencilla. Aquí tenemos el eje Y, que es nuestra variable dependiente, y aquí tenemos el eje X. Y si tenemos algo como esto, nos dice que a medida que va cambiando X, ¿verdad?, aquí está el valor de X1, X2, X3, no importan las unidades ni de qué variable estamos hablando. A medida que va cambiando X, no ocurre nada para Y. Y sigue igual. La pendiente es igual a 0. Entonces esto es, si la pendiente poblacional es igual a 0, nuestro modelo no sirve, no está haciendo ninguna predicción. Entonces esas son las pruebas básicas que se utilizan para evaluar la voluntad de ajuste, pero también existen otras, como puede ser el error residual estándar. Cuando tenemos un modelo de regresión, lo que estamos haciendo es de que partimos de, si estamos hablando de una regresión lineal simple, pensemos acá, valores de X están relacionados con valores de Y. Y lo que estamos graficando acá es el valor que me da en X y el valor que me da en Y, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos X sub 1 con la intersección del valor que nos dio de Y sub 1. Esto es, a un paciente yo evalúo las dos variables, tanto X como Y, de forma simultánea. ¿Qué valor me dio X? Este valor que está acá, y Y me dio este valor. Entonces lo que nosotros hacemos es una ecuación que pase en medio de estos puntos, ¿verdad? Y van a haber distancias acá, ¿verdad?, porque el modelo no es perfecto. Los puntos son las observaciones reales y esta recta es el modelo teórico. La distancia que hay entre los puntos, que son los valores reales, y la recta, que es el valor teórico, se conocen como errores o residuales. A medida que esos residuales son más pequeños, el modelo es mejor. Entonces, por ejemplo, veamos este otro ejemplo. Aquí pues este es otro modelo de regresión y yo busco el modelo teórico. Si se dan cuenta, las distancias que hay entre los valores observados y la recta teórica son mayores que en nuestro ejemplo A. Por lo tanto, este modelo B tiene más error. El error tiene una magnitud mayor, el error es más grande, o los residuales son más grandes, y este modelo es peor para predecir esta variable Y, que es la misma variable. Entonces, así es como vamos evaluando, por ejemplo, la bondad del ajuste. Este es un mejor modelo, este es un peor modelo. Las medidas de calidad relativa de un modelo, estas son otras mediciones. Se ofrece una estimación relativa de la información perdida cuando se utiliza un modelo determinado para representar el proceso que nos va a generar los datos. Y esto tiene que ver con los predictores. Tenemos los criterios de Akaike, el criterio bayesiano. Bueno, estos valores, como nos están hablando de cuánta información se pierde, posiblemente este que está acá, que es el mejor modelo, va a tener un criterio de Akaike más bajo, porque estamos perdiendo menos información en este modelo. Y este, obviamente, que tiene más error, es un peor modelo, va a tener un criterio de Akaike más alto.
Esto pues en algún momento tal vez ustedes se han topado con un paper que nos dice para este modelo de regresión el A y C es de tanto. Entonces, si bien no es tan frecuente que lo veamos, hay que tener una idea de qué es el criterio de Akaique y el criterio de Bayesian. Un criterio de Akaique más pequeño nos está hablando de que hay una menor pérdida de información, por lo tanto es un mejor modelo. Y de la misma forma se va a interpretar este otro que es el criterio bayesiano. Y este criterio de Akaique y el criterio bayesiano no solo sirve para la regresión lineal múltiple, también sirve en algunos casos para la regresión logística, la regresión de Poisson, porque estos son modelos lineales generalizados. Bueno, entonces aquí tenemos otros aspectos que debemos de evaluar. En una regresión lineal múltiple debemos de evaluar la normalidad de los residuales. ¿Estos errores se distribuyen de forma normal o no lo hacen? Bueno, eso. Si se distribuyen de forma normal, podemos aplicar la regresión lineal múltiple, porque ese es uno de los supuestos que tiene. Y para eso existen pruebas como el test de Shapiro-Wilk, que ya lo hemos visto, los gráficos de normalidad, el histograma de los residuales. La homoceasticidad yo también se las expliqué en la clase anterior. Si yo estoy comparando dos tratamientos para disminuir la presión arterial y lo que estoy representando acá es la disminución que hay en la presión arterial, bueno, entonces definitivamente yo voy a estar comparando estos valores que están acá, que son los valores promedio, ¿verdad? Entonces este es el medicamento A y este es el medicamento B, y esta es la disminución que hubo en la presión arterial sistólica, por ejemplo. Obviamente este medicamento es mejor porque la magnitud de la disminución de la presión arterial sistólica fue mayor en el medicamento B. Pero no solo comparamos el promedio, sino que también la varianza. ¿Los datos son variables? Bueno, sí, en los dos grupos. En este caso, como las varianzas parecen ser iguales, estamos hablando de homocedasticidad. Pero en este otro caso, donde también encontramos diferencias en el promedio de la diferencia de presiones arteriales que hubo antes y después de que la persona tomara el medicamento, vemos que hay algo adicional, y es que la varianza es aquí diferente a la que está acá. Si bien este medicamento parece ser más efectivo, nos da valores más variables, ¿verdad? El efecto que tiene en el paciente es más variable. Entonces, por lo tanto, vamos a considerar este medicamento que, si bien es más efectivo, su uso tal vez no es tan bueno porque no produce los mismos resultados en todos los pacientes. Produce resultados bastante variables. Entonces, la homocedasticidad es que las varianzas de los grupos sean equivalentes cuando estamos hablando de análisis de comparación. Aquí, pues, los residuales en los diferentes grupos de los que estamos hablando, o cuando tenemos diferentes valores de las variables cuantitativas, esa homocedasticidad se va a evaluar sobre los residuales, y se debe cumplir que haya homocedasticidad. Si no hay homocedasticidad, no se puede aplicar esta regresión lineal múltiple. Entonces, para eso existen algunos estadísticos como los que están aquí, el test de Bruce-Pagan, el gráfico de los residuales. Y luego tenemos la simetría de los residuales. La simetría de los residuales nos está diciendo de que si tenemos errores en la estimación, esos errores deben de distribuirse de forma aleatoria. Si se distribuyen solo de una forma, por ejemplo, el caso que estamos hablando de una balanza aquí de bioimpedancia, podríamos pensar en que la balanza no está bien calibrada. Entonces los errores se deben de distribuir de forma aleatoria. Debemos de tener errores negativos como errores positivos. Si son solo positivos o solo negativos, uno de los ejemplos es de que no hay una correcta calibración de los instrumentos de medición. Y para eso se usa los gráficos de residuales para evaluar estos aspectos, y la media y la mediana de los residuales.
Además hay otros aspectos como la independencia, el hecho que el valor de un paciente no esté correlacionado con el valor de otro paciente. Esto se llama independencia, también se debe cumplir, y para eso existe el test de Durbin-Watson y el correlogramo. Y finalmente la multicolinealidad. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una predicción de alguna variable, no importa cuál, podría ser, por ejemplo, la muerte, y como indicadores, como predictores, yo tengo la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Si se dan cuenta, a medida que aumenta uno de estos, aumenta la otra variable, la PAS y la PAD. Multicolinealidad es cuando yo tengo variables que me explican en cierta manera lo mismo, o casi lo mismo. En mi modelo de regresión, yo voy a elegir solo una de estas, porque si elijo las dos, estoy hablando de que las dos variables me van a explicar lo mismo. Entonces esto nos va a afectar nuestro modelo de regresión. Yo podía elegir una de estas dos variables o calcular la presión arterial media, en la cual ya solo tengo una variable que me explica los eventos de la presión arterial. Para eso se utiliza, para evaluar si hay multicolinealidad, y no debe de haber multicolinealidad, se utiliza una prueba que se llama factor de inflación de la varianza. Bueno, todo eso lo vamos a ver en la parte práctica, pero aquí yo solo tengo este ejemplo del que he estado hablando, que es predecir el porcentaje de grasa de pliegues en función del porcentaje de grasa que se obtuvo a través de bioimpedancia y el sexo del paciente. Entonces veamos aquí cómo se interpretan estos valores de los que hemos estado hablando. Aquí está mi cuadro. Y lo primero es de que esta es una ecuación de la recta donde tenemos el valor promedio de Y a partir de un intercepto, que es este valor que está acá. Entonces aquí están, vean, esto dice estimate. Estimate son los coeficientes de la recta. Un valor de 9.03, pongamos acá para simplificarlo. Y el porcentaje de grasa de bioimpedancia. Esto tiene un valor positivo, aquí está, por 0.59 le vamos a poner. Por X, que va a ser, X1 va a ser mi variable bioimpedancia, ¿verdad? El valor del porcentaje de grasa según bioimpedancia. Y esto más 4.85 por X2, que va a ser el sexo. Bueno, entonces veamos, esta primera parte es una ecuación de la recta y lo podemos utilizar. Entonces ahora necesito que me ayuden ahí para que lo calculen, ya sea con una calculadora o con una hoja de cálculo. Esto me dice lo siguiente: según esta ecuación de la recta, ¿qué pasa si una persona, X1 es el porcentaje de bioimpedancia, es un hombre, o sea una persona de sexo masculino, que la balanza de bioimpedancia nos da 30%? Ahora, está codificada la variable como 1 es igual a hombre y 0 es igual a mujer. Entonces esta persona, el X1 es 1, ¿verdad? Entonces necesito que hagan un cálculo para despejar esta variable. Entonces esto es 9.03 más 0.59 por 30, y a eso le van a sumar 4.85 por 1. ¿Cuánto me da eso? Ahorita estamos por 30, ¿cuánto? ¿Por cuánto más, dijo? Por 4. Por 30 más 4. Ah, más. Sí, más 4.85. Más 4.85, ¿sí? Sí. Bueno, 291 me sale bien, pero no sé si le agregué o quiteo. 291, pero... Ahorita lo voy a corroborar.
No, me dio 31.58 me dio. Ah, Entonces recuerden que todo esto lo tienen que hacer con paréntesis, ¿verdad? Entonces 9.03 o multiplican esto de primero, va .59 por 30, le da un valor, lo suman a 9.03 y luego le suman 4.85. Va. 31. Me dicen si les da lo mismo ahora sí. ¿sí? Ahora sí. Sí, ahí está 31.58. Muy bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando un hombre, según esta investigación, es un paciente con VIH, la balanza tanita le reporta un porcentaje de grasa de 30%. Con esta ecuación de un estudio que se hizo aquí en la clínica de infecciosas, el valor promedio que va a tener de grasa corporal va a ser de 31.6. Pero entonces ya se hizo el ajuste. O sea, viene una persona, viene un paciente aquí a la clínica, ya no tiene que hacérsele los pliegues, ¿verdad? Con esta ecuación nosotros podemos predecir que si él es de sexo masculino y la balanza le dio 30, lo más seguro es que tenga 31.58. Pero ahora veamos las otras cosas de las que hablamos el día de hoy. El R cuadrado. El R cuadrado aquí está, .6721, y el ajustado es .6672. Bueno, entonces, ¿qué me dice ese R cuadrado? Recuerden que el R cuadrado va de 0 a 1. Mientras más se acerca a 1, el modelo es mejor. Puede predecir mejor este valor que tenemos por acá. Y bueno, esto no está mal, porque yo les dije que por arriba de .60 es un buen R cuadrado. Pero no es tan bueno. De hecho, deberíamos de incluir la edad. Si se incluyera la edad, posiblemente tengamos un R cuadrado más alto, ¿verdad? Y eso va a ser una ecuación que nos permita predecir mejor el evento. Si incluimos el índice de masa corporal de la persona, podría ser una investigación mejor todavía. Y ese R cuadrado va a ser más grande. Entonces, cuando uno tiene un R cuadrado más grande, puede estar pensando en que todo el proceso estadístico, la investigación estuvo bien. Pero también puede uno estar pensando en que las variables que se eligieron para hacer la predicción son variables que tenían alguna relación con el evento a predecir y que estamos incluyendo las suficientes variables. Todavía este R cuadrado de .66 no es tan bueno. Entonces vamos a ver en la segunda parte de esta clase qué ocurre cuando nosotros ya vamos a incluir la variable edad. Tenemos otros datos acá para esto, que es el estadístico de F, que es estadísticamente significativo. Yo les había dicho que cuando el estadístico de F era significativo, nos está diciendo que la ecuación de la recta, tomando en cuenta la variabilidad de los datos, las fuentes de variación, sí sirve para predecir el evento de interés. Además tenemos aquí estos estimados, vean acá, el tamaño del efecto, que es el t-value, para el porcentaje de grasa y para sexo. Estos valores son positivos. Sexo yo lo tengo codificado como 0 es mujeres, 1 es hombres. Entonces, como este valor es positivo, nos está diciendo que los hombres tienen mayor grasa corporal. Si incluyo yo en la ecuación de la recta a un hombre, vamos a obtener valores más grandes del porcentaje de grasa según pliegues. El porcentaje de grasa según bioimpedancia también nos da un valor positivo. Y esto es porque obviamente a medida que la balanza me detecta mayor grasa corporal, lo más seguro es que voy a tener mayor grasa de pliegues que si se hubiera obtenido en pliegues. Y los valores aquí que aparecen son los valores P de esos predictores y todos son significativos. Entonces me dice que en la población de la que se extrajo la muestra, yo puedo concluir que estas pendientes poblacionales son significativamente diferentes de 0, porque se recuerdan que la pendiente de 0 es algo como esto. Cambia X, por ejemplo, pero a Y no le pasa nada. Entonces, estas son las cosas que vemos regularmente en nuestros papers. El error estándar, el error acá, pues no tenemos con qué compararlo, pero por el momento vamos a dejar aquí esta parte. Ahora veamos la regresión no lineal. Cuando los predictores no tienen una distribución lineal
o no paramétrica podemos aplicar estos modelos de regresión no lineal. Aquí, por ejemplo, aparece la relación que existe entre la creatinina y la tasa de filtrado glomerular. Si se dan cuenta, si yo aplico este modelo lineal, que es el modelo en verde, esto no es lineal, ¿verdad? La relación entre estas variables es como este modelo rojo que aparece acá. Esto entonces es una regresión no lineal. ¿Qué es lo que se hace? Pues algunas variables se deben de convertir. Por ejemplo, yo puedo calcular el logaritmo de la tasa de filtrado o el logaritmo de la creatinina y lo agrego a un modelo lineal y ahí ya puedo tener un R cuadrado más grande. Por ejemplo, aquí hice la transformación. Todos los valores de tasa de filtrado yo les calculé el logaritmo y antes los datos eran no lineales, como ven acá. Ahora ya son más lineales, ¿verdad? Ya se adaptan más a esta línea, haciendo únicamente una transformación de este tipo. Y veamos entonces la regresión logística. Vamos a terminar siempre a las 12:15 más o menos, o 12:10. La regresión logística es un procedimiento bastante utilizado en los estudios epidemiológicos, porque nosotros trabajamos con eventos. Entonces, es una persona que muere o que tiene complicaciones de pancreatitis, ¿verdad? Es una persona que tiene diabetes, sí o no. Entonces, la regresión logística se utiliza bastante por eso, ¿verdad? Por una persona tiene obesidad o no, tiene resistencia a la insulina. Se usa cuando la variable dependiente es una variable categórica. Y si la variable es dicotómica, ya hablamos en el cuadro que se llama regresión logística binomial. Pero si es una variable politómica, vamos a referirnos a una regresión logística multinomial. Y si esa variable es una variable ordinal, como podría ser el clasificar a un paciente como Child-Pugh A, B o C, estamos hablando de una regresión ordinal. Porque aparte que hay 3 categorías, estas categorías tienen un orden. Obviamente B está hablando de una progresión que es superior a A y C a una progresión superior a B. Si hay un único predictor, estamos hablando de regresión logística univariante. De lo contrario, vamos a hablar de regresión logística multivariante. Los predictores pueden ser medidos en cualquier escala. Entonces yo puedo incluir como predictor una variable cuantitativa, discreta, continua, una cualitativa que puede ser ordinal o puede ser una cualitativa nominal, ya sea dicotómica o politómica. El modelo busca predecir el evento en función de valores fijos de una o varios predictores, dando como resultado un valor de probabilidad que va entonces a estar entre 0 y 1. Si el valor es mayor a 0.5, se concluye que el evento va a ocurrir. Y si es menor a ese 0.5, nos indica que es menos probable que ocurra. Esto es cuando nosotros calculamos su ecuación, porque esta regresión logística también tiene una ecuación diferente a la que vimos acá, que es bastante sencilla, pero tiene su ecuación. Cuando se trata de una regresión logística multivariante, la estimación de los parámetros y la significancia para un determinado predictor se hace a través de ajustes según el resto de predictores. Ustedes se recordarán que en algunos estudios donde hablan de ajuste, ¿verdad? Este es el valor que se obtiene cuando se ajustó por sexo, por edad, por índice de masa corporal. Estamos hablando que se está explicando la relación que existe entre una variable dependiente y una independiente, pero ajustando por otros predictores. Esto es, igualando el efecto de esos predictores. Es como decir, si yo quiero saber si existe una relación entre el que un paciente está tomando un medicamento, por ejemplo tenofovir, con cambios que hay en la densidad mineral ósea entre hombres y mujeres, yo voy a hacer un ajuste por sexo, ¿verdad? Porque posiblemente ese efecto no es igual cuando yo tengo un paciente de sexo masculino y un paciente de sexo femenino. El ajuste se va a hacer comparando, por un lado, solo a los pacientes masculinos, ¿verdad?, que tomaron tenofovir y los que no tomaron, y por otro lado, a los pacientes que tomaron o no tenofovir, pero que tengan sexo femenino, porque ese efecto podría ser mayor de la disminución de la densidad mineral ósea en las mujeres. Entonces, eso es ajustar por otras variables. Este análisis se usa regularmente en los estudios de casos y controles y en los estudios transversales. En algunos casos se puede utilizar en los estudios de cohortes, pero para los estudios de cohortes
Ustedes van a utilizar otros métodos como podría ser la regresión, vamos a ver, la regresión de Cox, que es un análisis de supervivencia. Y hay otros métodos que se pueden utilizar como la regresión binomial negativa. Y en la regresión de Cox, por ejemplo, uno está evaluando incidencia acumulada. Entonces aquí este cuadro ya ustedes ya lo vieron en cierta manera. Si la variable es dicotómica, la regresión logística binomial. Por ejemplo, predecir la probabilidad de muerte a partir del conteo plaquetario en pacientes que tienen shock séptico, por ejemplo. Una regresión logística multinomial. Un ejemplo podría ser predecir el efecto adverso según la dosis administrada de un medicamento. Hay diferentes tipos de efectos adversos que se relacionan con diferentes dosis de ese medicamento. Y un ejemplo de regresión ordinal, predecir el grado de trauma cráneoencefálico en función de las características del accidente en pacientes que viajaban en motocicleta. Entonces, vamos a... se recordarán que en el ejemplo que está acá, yo cuantifiqué el tamaño del efecto con esta T que está acá, la T de estudio. El porcentaje de grasa según bioimpedancia tiene una T de 10 y el sexo de 4.73. Esto nos quiere decir de que el porcentaje de grasa tiene mayor efecto en la predicción del porcentaje de grasa según pliegues que el sexo del paciente, ¿verdad? Entonces yo les hablé de otro predictor que podría ser la edad, y el valor que me dé la T me va a decir qué tanto efecto tiene para predecir nuestra variable de respuesta. Pues aquí también se utiliza el tamaño del efecto, también podemos cuantificar el tamaño del efecto, pero lo vamos a hacer a través de los estadísticos de Wald y lo vamos a hacer también a través de los odds ratios. Ustedes se recordarán que cuando han utilizado una regresión logística en algún momento lo han visto, ya sea en una investigación que hayan hecho o en un paper. Eso lo van a evaluar a través de odds ratios ajustados. Entonces los valores P nos aportan la evidencia para indicar si se rechazó o no esas hipótesis nulas. Y recordará pues de que un odds ratio mayor a 1 nos está diciendo que la variable independiente sobre la variable dependiente tiene un efecto de aumentar la probabilidad que ocurra el evento. Si el odds ratio que nos da esta regresión logística es menor a 1, nos está diciendo que es un factor protector porque disminuye la probabilidad de que ocurra el evento cuando esta variable está presente. Y si el OR es igual a 1, no hay asociación entre variables. Además podemos evaluar la bondad del ajuste, qué tan bueno es esto. Eso lo hicimos anteriormente con el test de F que estaba acá y con el R cuadrado. Pues aquí vamos a hablar de un pseudo R cuadrado o pseudo coeficiente de determinación que se llama coeficiente Nagel-Kerke, pero existen otros modelos, otros R cuadrados que se utilizan en la regresión logística. Y el test de Hosmer-Lemeshow que nos indica si los valores que se pueden predecir a través de la ecuación de regresión logística se parecen a los valores observados en mi muestra. Entonces aquí obviamente no debemos de rechazar la hipótesis nula, porque la hipótesis nula nos va a decir que lo observado es similar a lo predicho. Entonces veamos este ejemplo. Este ejemplo es muy interesante porque nos está diciendo cuáles son los factores de riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Entonces mi variable respuesta o variable dependiente para este estudio es la mortalidad, ¿no? Entonces la muerte de un grupo de pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos. Y sus predictores son todos los que están acá. El hecho que se haya observado durante la estancia hospitalaria falla renal, el índice de masa corporal del paciente, si era un adulto mayor, si tuvo un evento clínico de los que se estaban evaluando en este estudio, que era, por ejemplo, para este caso era, si mal no recuerdo, un SB, por ejemplo. El antecedente de diabetes mellitus, si tuvo fallo ventilatorio. Entonces, por ejemplo,
sin interpretar esto, la falla renal, ¿qué ocurre? La falla renal, ¿qué hace sobre la mortalidad? ¿Aumenta la probabilidad de mortalidad o la va a disminuir? Aumenta. Ok, entonces esto lo vemos en un OR que es mayor a 1, ¿verdad? Entonces lo mismo, el hecho que el paciente sea adulto mayor, como el OR es mayor a 1, también está aumentado la probabilidad. El índice de masa corporal, a medida que va aumentando el índice de masa corporal, de normal a sobrepeso, y todo eso también es un OR mayor a 1, si se dan cuenta. Mientras que veamos acá este evento clínico, no lo recuerdo, lo tendré que buscar porque es un factor protector, así como estaba acá. Ya, es que tenían dos eventos. Hay un evento que tiene mayor riesgo que el otro. No quiere decir que el SB sea un factor protector. El SB creo que era en comparación a infarto. El infarto tenía mayor riesgo. El fallo ventilatorio, ¿verdad? Todos estos son factores que aumentan la probabilidad del antecedente de diabetes mellitus. Pero de todos estos, ¿cuál era el más importante? El que el paciente sea adulto mayor y que tuviera durante su estancia hospitalaria fallo ventilatorio. Entonces, estos odds ratios vamos a interpretarlos siempre en el hecho que su intervalo de confianza no debe de incluir al 1. El 1 está aquí a la izquierda porque empezamos de 1 a 26. Entonces aquí está. La estimación posiblemente no sea muy buena, pero eso lo veremos en la última charla. Pero todos estos intervalos de confianza que tenemos aquí no incluyen al 1.00, ¿verdad? Entonces la estimación, por ejemplo, del ser adulto mayor, ¿verdad?, nos da un odds ratio con intervalos de confianza que van de 9.73 a 4.270. Todos estos fueron factores. Y también tenemos el estadístico de Wald. Estas betas que tenemos acá nos sirven para construir nuestra ecuación que nos va a hablar de la probabilidad de fallecer de estos pacientes. Pero esto no lo vamos a ver en esta clase, lo vamos a ver en la parte práctica. El estadístico de Wald nos está diciendo qué tanto influye el evento de interés. Entonces, si tenemos falla renal que tiene 4.62 y ser adulto mayor 11.73, obviamente este que tiene un estadístico de Wald más grande es un predictor que tiene un mayor efecto sobre la muerte que la falla renal, ¿verdad? Este es el Wald de ser adulto mayor, tiene un Wald más grande que el Wald de falla renal. Entonces el ser adulto mayor tiene un mayor efecto sobre la mortalidad que la falla renal. Y así vemos los otros predictores. El antecedente de diabetes mellitus también tiene un Wald más grande que el de falla renal. Entonces, por lo tanto, el tener un antecedente crónico de diabetes mellitus es más importante para la probabilidad de muerte en un paciente que tenía ya sea SB o infarto agudo del miocardio y que está en una unidad de cuidados intensivos. ¿Tienen alguna duda de este ejemplo? No, Lick. Muy bien, entonces vamos a ver el R cuadrado en Albuquerque acá es de 0.90, está muy cercano a 1. ¿Qué nos está diciendo? De que este modelo es muy bueno por todas estas variables que incluimos. Por ejemplo, si quitamos alguno, quitemos falla renal, pues obviamente nuestro R cuadrado va a ser más bajo, tal vez sea de 0.82, digamos. Esto es entonces porque estamos incluyendo bastantes variables que nos permiten predecir el evento de mortalidad. Si se dan cuenta, este es mucho mayor el que tenemos acá al que observamos en nuestro estudio de porcentaje de grasa de pliegues, explicado a partir únicamente del porcentaje de grasa que nos daba la bioimpedancia y el sexo del paciente. Bueno, y para finalizar esta charla vamos a ver la regresión de Poisson. Los datos de recuento se obtienen cuando se contabiliza el número de veces que ocurre un evento. Entonces puede ser de tiempo, de superficie, de volumen, de amplitud determinada, y en consecuencia pueden ser considerados variables aleatorias que solo toman valores enteros no negativos. Entonces valores discretos. Una persona tuvo un hijo, 2, 3, pero no puede tener 2.5 ni menos 1.5. La regresión lineal no resulta adecuada para estos casos debido a que al no tener ninguna restricción, el modelo de regresión lineal
puede predecir recuentos negativos, lo que claramente es imposible para este tipo de variables. Y puesto que la media y la varianza están en estos casos muy correlacionadas, hay mayor media, mayor dispersión. Los recuentos suelen tener heterocedasticidad, lo que también va a afectar la validez de un modelo de regresión lineal, como vimos que eran supuestos que se requerían para aplicar un modelo de regresión lineal múltiple. En aquellos casos que el evento de estudio es muy raro, esta es otra condición, sigue una distribución de Poisson y el tamaño de muestral es muy grande, de modo que hay bastantes eventos en total. En otras ocasiones el evento puede ocurrir varias veces en un sujeto o grupo, y estos son eventos recurrentes que habitualmente van a requerir un análisis diferente a este que está acá. En esos casos el interés se centra en la obtención y el estudio de tasas de incidencia acumulada. Aquí entonces solo vamos a hablar de esos eventos en los cuales ha ocurrido pues 1, 2, 3 eventos en la misma persona. Es una extensión de la regresión logística en la que el riesgo individual del evento es bajo, pero hay un gran número de individuos estudiados, de manera que el número total de eventos en un grupo es considerable. Aunque estos eventos son poco frecuentes en cada persona, en una muestra grande pues ya tenemos bastantes eventos. Para este estudio de análisis es frecuente que se requiera conocer no solamente si el sujeto sufrió o no el evento, sino también cuánto tiempo fue seguido. Tiempo a riesgo o persona a tiempo. Entonces ahí hay otras modificaciones de estas regresiones en las cuales podemos contar también el tiempo al evento. La regresión de Poisson modela tasas acumuladas, es decir, el cociente entre el número de eventos E y el tiempo de seguimiento. Entonces los programas de salud, en este ejemplo que tenemos, es un ejemplo de la cantidad de abortos presentes en un grupo de mujeres. Van a ser siempre eventos poco frecuentes, pero en una muestra grande vamos a tener bastantes eventos. Y lo queremos evaluar con su estrato socioeconómico. Aquí está el ejemplo, el último ejemplo. Y aquí tenemos entonces que el evento es la cantidad de abortos que se han dado en un grupo de personas que vienen aquí al hospital Roosevelt. Y aquí tenemos el perfil socioeconómico de estas personas. El perfil socioeconómico entonces es una variable ordinal que a medida que ese valor es más alto, entonces la persona tiene un perfil socioeconómico más alto, ¿verdad? Entonces veamos acá. El valor del tamaño del efecto ya no es una T, sino que es una Z. Aquí está. Y entonces este valor es negativo. ¿Por qué es negativo? Bueno, en primer lugar veamos el valor P. El valor P que está acá es significativo. La variable perfil socioeconómico sí nos permite predecir la cantidad de abortos que ha tenido un grupo de personas. Entonces esto es una variable significativa, un predictor significativo. Pero ¿por qué es negativo? Porque a medida que la persona tiene un perfil socioeconómico más alto, va a ser menos probable que tenga abortos, ¿no? Entonces aquí lo mismo, no tenemos un estimador de la bondad de ajuste como un R, no hay eso. Lo que hay es un criterio de Akaique, este AIC que es 237. Como no tenemos con otro modelo con qué compararlo, no sabemos si esto es mejor que otro modelo. Y eso lo veremos entonces en la parte práctica. Pero tenemos también una devianza residual, lo mismo. Si tuviéramos otro modelo lo compararíamos con ese modelo. Bueno, aquí están entonces los recursos que ustedes pueden consultar para aprender más sobre estos temas, sobre regresión logística, análisis de regresión lineal, interpretación de los modelos de regresión y la calidad de reporte de un método de regresión multivariable. Con esto finalizamos esta parte teórica y quisiera saber si tienen alguna duda. ¿No? Gracias, muy amable, Benito. Bueno, que tengan todos una feliz tarde.